Son entonces como dos receptores que yo tengo que controlar. Por un lado voy a tener un motor, que ya vimos que bueno, necesitará su arrancador, ¿no? Con sus protecciones, su dispositivo de conexión, que es el contactor, etcétera. Y luego tengo una compuerta en una tolva, que en este caso va a ser un pequeño circuito neumático, que luego lo vemos ahí. Para vosotros simplemente va a ser una electroválvula que yo voy a abrir, o que voy a alimentar cuando quiero que la compuerta esté abierta, y que voy a dejar de alimentar cuando quiero que se cierre. ¿Vale? Tan sencillo como es. Una electroválvula, yo la alimento o la dejo de alimentar para que se abra o esté cerrada. Bueno, voy a tener también más cosas en esa instalación. La tolva va a servir para llenar camiones. Vamos a suponer que la tolva lleva la cantidad más o menos que lleva un camión. Es decir, yo pongo un camión y hago un vaciado completo de toda la tolva en el camión. ¿Vale? Para detectar que hay un camión tenemos un sensor inductivo. Tenemos un sensor inductivo que nos va a detectar ese camión. En este caso es un lazo. Los lazos son un tipo de detectores que se hacen con cable, normalmente con cable normal, como el que utilizamos en vivienda. Se hace un ranurado en el suelo en forma de cuadrado, en forma de rectángulo. Depende de cómo sea el grosor del cable, pues los fabricantes de ese tipo de relés te dan unas medidas y una sección de cable. Por ejemplo, el que tenemos aquí a la entrada en la barrera lleva cable de 1,5, 2 vueltas. Metes el cable, das una vuelta y luego otra encima. ¿Vale? La ranura lo suficiente para que, bueno, os pone unas distancias, ¿no? Que no esté más profundo de 2,5 centímetros, de 2 centímetros. Luego se cubre con cemento, se cierra el lazo y ese cable se lleva trenzado, los dos extremos que salen se llevan trenzados hasta el relé. Ahí lo que pasa es que cuando yo meto una masa metálica encima, el relé va a detectar esa masa metálica, sea un coche, sea un camión, sea una moto. A veces, bueno, a veces la mayoría tienen un regulador de sensibilidad que te permite regular ese umbral de detección para ver lo que tú quieras detectar, ¿no? Si quieres que te llegue a detectar una moto, pues lo pones muy muy sensible. Si quieres que te detecte vehículos más grandes, pues lo pones menos sensible. Funcionan bastante bien, ¿eh? No es una cosa que si lo regulas bien suelen detectar de una manera bastante correcta. Dentro lo que tiene pues es un circuito electrónico que hace circular una pequeña corriente por ese lazo cuando genera su correspondiente campo magnético, ¿no? Porque al final lo que tengo ahí es una espira, un par de espiras que forman una bobina. Cuando yo meto una masa metálica en medio, ese campo magnético se ve alterado y produce un pequeño transitorio, un pequeño pulso ahí de tensión, que el circuito electrónico es capaz de detectarlo y convertir en la actuación de un relé, ¿no? Al final, muchos de ellos lo que tienen en la salida es un relé, un contacto, que me cierra cuando detecta. Se puede regular también en tiempo. Yo puedo hacer que esa detección me dure más o menos tiempo, me dure segundos. Bueno, hay un margen bastante amplio de regulación para ese pulso de salida o ese cierre del contacto que me va a dar el inductivo. En este caso lo vamos a utilizar para que yo no pueda vaciar la tolva si no tengo debajo un camión, ¿vale? O sea que le da alguien por error y se abre la compuerta y me eche todo lo que lleve dentro de la tolva ahí. Eso podría ser mineral o podría ser, yo qué sé, grano, o podría ser eso, cereales o cualquier tipo de granel sólido que tengáis ahí podría tener una configuración parecida. Luego voy a tener en la tolva dos sensores inductivos o capacitivos, mejor dicho, no inductivos, capacitivos, que me van a detectar el nivel del material que yo tengo en la tolva. Luego os pongo, vamos a ver cómo son, porque todavía nos queda por ver ese tipo de sensores. Los hay de 2 hilos y los hay de 3 hilos. Nosotros para este ejemplo vamos a trabajar con uno a 3 hilos. ¿Y qué más tengo? Tengo la electroválvula que me abre la compuerta. Eso sería parte del actuador, no sería una entrada. Tengo K1M, que sería el contactor que me conecta al motor, que hace que la cinta se mueva. Os decía antes que normalmente cuando tenemos cintas tenemos más cosas, ¿no? Tenemos lo que se llama una vigilancia de cinta para ver la velocidad, que no... Bueno, hay una serie de dispositivos de seguridad, pero que en este caso vamos a prescindir de ellos. Vamos a hacer que la cinta simplemente gire y mueva el material para ello. Luego el contactor lleva su protección térmica, también
conectada justo debajo, ¿no? Que va a ser el F3, y el contacto cerrado lo utilizaremos en el circuito de mando como orden de paro. Y luego, como controles así del panel del operador, tenemos en la cinta uno de activación y otro de desactivación, es decir, marcha-paro, y señalizaciones de marcha y paro. En la tolva tenemos abrir-cerrar, un pulsador de abrir, otro de cerrar, señalizaciones de que está abierta o está cerrada y una señalización de que la tolva está llena, para dar la información al operador de que la tolva ahí está llena. ¿Vale? Se podrían poner más cosas también, pero bueno, es un compromiso ahí de no complicarlo mucho y que nos sirva para aprender lo que queremos aprender ahora. Funcionamiento del vaciado de la tolva. La tolva se vacía al pulsar el pulsador S3. En el mando de operador, el que pone abrir, cuando pulsa ahí, la tolva se abre la compuerta y se vacía. Se va a vaciar solo si la tolva está llena. Es decir, si la tolva está a medio llenar, no va a dejar que se vacíe, no se va a poder dar la orden de vaciado. Bueno, se puede dar, pero no va a tener efecto. El vaciado va a depender, además, de que el lazo B3 detecte un camión. Si no hay camión, tampoco se va a poder vaciar. Me está poniendo ya dos condiciones, ¿no? Tolva llena y que haya un camión para poder dar la orden de vaciado. El vaciado se para cuando el detector B2, el que está debajo, no detecta material. Cuando deja de detectar material, es decir, cuando se ha vaciado completamente la tolva, es cuando se cierra. Y se cierra automáticamente, no hace falta que el operario le dé a cerrar. Cuando se vacía, la compuerta se cierra. Él tiene un pulsador, porque de todas maneras, si pasa cualquier cosa cuando está vaciando, él puede pulsar y parar el vaciado. ¿Vale? Eso, bueno, esas son las condiciones que dice ahí. Vamos a ver las de la cinta. Las de la cinta, que las tenemos aquí. La cinta y la compuerta son incompatibles, es lo primero que me dice. Es decir, que si está funcionando la cinta, la compuerta no puede funcionar. Es decir, no puede abrirse. ¿Vale? Son incompatibles. Si está vaciando la tolva, la cinta no puede funcionar en ningún caso. La cinta se activa al pulsar el pulsador S1. El operario en la consola tiene ahí esa marcha de la cinta para poder arrancarla. El llenado de la tolva. Es decir, el sensor que está arriba, que detecta que se llenó. Y el disparo del térmico, o la pulsación también de S2 del paro, detiene la cinta. Y tengo tres órdenes de paro. El sensor de arriba del todo, cuando está llena, el térmico y la pulsación de la parada. ¿Te viste poner por detrás, oye? ¿Todos? Ah, bueno, nada, que lo mires. Como que mañana hoy igual, que hoy empezamos con las clases normales, todo lo que tenga retraso lo dedica a la hora 21. No, o sea, no era que tenía yo retraso, era... El correo electrónico tiene mucho peligro. Bueno, seguimos. Tres órdenes de parada. La tolva está llena, se para. Dispara el térmico, se para. El operario decide pulsar al paro y se para también. Podríamos discutir mucho sobre las condiciones, ¿vale? ¿Cómo es conveniente que funcione esta instalación? Habría que meterle más cosas. Sí, en este caso el paro haría esas veces de seta de emergencia. Ya os digo que en este caso el objetivo no es que aprendáis cómo funciona una instalación de ese tipo, sino resolver un problema con esas condiciones. Por eso está simplificado. ¿Vale? Bueno, vamos por la solución. ¿Por dónde empezamos? La pregunta es, vale, ¿y por dónde empiezo? Tengo realmente dos problemas en uno, de alguna manera. Están relacionados porque hay una dependencia entre los dos, pero tengo, digamos, dos cosas que controlar. Por un lado, la compuerta que me vacía la tolva y por otro lado, la cinta.
Entonces, yo os recomiendo que lo penséis por orden, ¿no? Primero resuelvo uno, luego resuelvo el otro. Siempre que tengáis un problema, la mejor táctica del tipo que sea es dividirlo en partes más sencillas. Como cuando quiero hacer algo, ¿no? Quiero cumplir un objetivo muy grande, pues tendré que ir cumpliendo objetivos más pequeños hasta llegar a cumplir el objetivo total. Pues venga, vamos por partes. El vaciado de la tolva. Tengo que identificar bueno, si seguimos el proceso un poco que habíamos visto, órdenes de marcha, órdenes de paro, ver si tengo realimentación, que la voy a tener, ver dependencias y ver enclavamientos, ¿no? Que eran las 5 funciones. Bueno, entonces vamos a intentar definir eso. Para Y1, que será esa electroválvula, yo voy a asociarla para poder hacer la realimentación y demás con un relé K1A también, que lo voy a poner en paralelo. La electroválvula simplemente para mí es una bobina, no tengo contactos auxiliares y no tengo las cosas que tengo en un relé. Entonces, para poder hacer el efecto de memoria, necesito asociarlo con un relé en paralelo. Entonces, estos dos receptores, que para mí van a ser la compuerta, tendrán unas órdenes de marcha, tendrán unas órdenes de paro, va a tener lógicamente una realimentación, que en este caso ya pongo que va a ser el relé K1A, puede que tenga una dependencia y pudiera tener, aunque creo que no es el caso, enclavamiento, incompatibilidad. Ese es el esquema de partida. Yo sé que las marchas las doy con contactos abiertos, que normalmente luego les voy a poner la realimentación en paralelo para recordar esa orden. El paro van a ser contactos cerrados que van a estar en serie. La dependencia van a ser contactos abiertos normalmente, que están en serie con la carga y hasta que no se cierren no dejan que funcione. Pero estoy encadenando su funcionamiento al funcionamiento de otro receptor. Y la incompatibilidad normalmente la hacemos similar al paro con contactos cerrados que están en serie. Pasa que la incompatibilidad consiste en impedir que algo que está parado llegue a funcionar, mientras que el paro consiste en detener algo que ya está funcionando previamente. Es una diferencia de concepto, pero la ejecución es prácticamente la misma. Órdenes de marcha del vaciado. Aquí hablábamos de un pulsador S3, ¿no? S3 era una orden de marcha, el pulsador que tendría el operario. Y además le poníamos la condición a la vez de que la tolva estuviese llena, es decir, el B1, ¿no? El sensor B1. Bueno, este sensor, los sensores inductivos los dos los vamos a asociar con los sensores capacitivos, perdón, los de la tolva, los vamos a asociar con un relé también. Este va a ser el relé K2A, por ejemplo. Vale, lo voy a poner ya ahí para que lo tengamos presente, que lo voy a conectar a través de un relé. Esa sería la orden de marcha. Cuando la tolva está llena y el pulsador pulsa S3, puede dar la orden de vaciado. Más órdenes de marcha. Aquí no tengo más, ¿no? Es simplemente manual por el operario. Dependencias, que me lo decía ya en la misma línea de arriba. Dependencia me decía que depende de que el lazo B3 detecte un camión. Entonces aquí en dependencia voy a tener el lazo B3, que va a ser un relé, por ejemplo, K3A. Vale, es un... Bueno, realmente en este no me haría falta, pero vamos a ponerlo a través de un relé también. Tengo el sensor y lo asocio con un relé y el relé al final va a hacer la misma función que el sensor. Condiciones de paro que me da el problema. El vaciado se para cuando B2 no detecta material. Es decir, cuando se vacía completamente es cuando se tiene que parar. O si el operario pulsa cerrar. Tengo dos órdenes de parada. La no detección de B2
Voy a poner el símbolo aquí de la negación para acordarnos que es cuando no detecte, como nos pasaba en el depósito aquel de agua. Lo voy a asociar con un relé que va a ser el K4A. Pues entonces lo mismo, ¿vale? O, es decir, cualquiera de las dos me va a dar paro. Si el operario pulsa cerrar, que sería el S4. O añado yo aquí, como tenemos, bueno, nada o nada. Esas dos son las que me da. ¿Vale? Incompatibilidad, me decía en la otra parte del problema que esto es incompatible con la cinta, ¿no? La incompatibilidad tendría K1M. Esas son todas las condiciones que me da el problema. Las marchas, los paros, realimentación, dependencia, incompatibilidad. Esto es lo primero que tenéis que identificar en un supuesto real o en un enunciado. ¿Dónde tengo esas funciones en el enunciado? ¿Qué elementos me van a dar las órdenes de marcha? ¿Cuáles me dan la orden de paro? Si es un examen como los que hacemos aquí, con un enunciado escrito, pues voy subrayando, voy marcando diferentes colores, o voy haciendo un esquema como este. Cada uno ahí utiliza ya su manera de trabajar, ¿no? Pensad que esto lo estoy haciendo por lo siguiente. Esto es lo que tengo que tener en la cabeza. Te lo estoy dando por supuesto porque ya lo hemos visto, pero... Órdenes de marcha. Órdenes de paro. Realimentación. Dependencia y incompatibilidad. ¿Vale? Habíamos visto analizando las funciones y el esquema del relé autoenclavado, cómo las funciones o los contactos tienen una determinada función en el esquema. Y lo consigo de esa forma. Eso no quita que después, por ejemplo, cuando nos pasa con la marcha en el depósito, si yo tengo un problema como el que hacíamos el otro día, donde la marcha me la da que no hay agua en el depósito y yo tengo un sensor que me detecta el agua, ese contacto lo tengo que invertir. Tengo que utilizar la lógica de la negación. Pero genéricamente, si todo está con lógica positiva, los sensores, los contactos van de esa manera. ¿Vale? Dime. ¿Cómo hace el concepto de dependencia y compatibilidad? ¿Qué sentido tiene? Por ejemplo. ¿Cómo siempre hay que aplicarlo? O sea, no siempre hay que aplicarlo, claro. No, depende de... Depende un poco de lo que... Por ejemplo, la incompatibilidad. Cuando yo tengo un motor con doble sentido de giro, siempre tengo que hacer que los dos sentidos de giro sean incompatibles. Entonces lo que hago es, tengo dos contactores, que cada uno me va a controlar un sentido de giro, y aparte de una incompatibilidad mecánica que se va a dibujar así de manera en el esquema, lo que le metemos siempre son dos contactos aquí. Si este es K1M, le metemos un contacto de K2M, y si tengo un contacto, tengo aquí un contactor K2M, a este le meto el del otro, el K1M. Esto es una incompatibilidad. Un contacto cerrado del K1 en serie con el K2 y del K2 en serie con el K1. De tal manera que cuando uno está funcionando, abre la rama del otro y no puede funcionar. Eso es la incompatibilidad. Impedir que algo funcione. ¿Cómo lo hago? Con un contacto cerrado en serie con el que yo no quiero que funcione. Si cuando estoy funcionando mi contacto le abre su rama de alimentación, el otro no puede funcionar. Eso es la incompatibilidad. El depósito del agua, ¿no? Lo de los sensores. Creo que en el del agua no nos salía la incompatibilidad. El ejemplo típico es el que te estoy poniendo, el de la inversión de giro. Es el más típico.
No sé, imagínate, ¿qué te digo yo? Dos cosas en cualquier instalación donde tengas dos receptores que no quieres que funcionen al mismo tiempo, por la razón que sea, los haces incompatibles. Siempre. Es que no me viene ahora a la mente ningún otro ejemplo de... Aquí en este caso, el problema me está diciendo que no quiero que funcione la tolva y la cinta a la vez. Por eso tenemos una incompatibilidad y le estoy poniendo, le voy a poner de hecho un contacto cerrado de K1M en serie. ¿Vale? Para que no esté funcionando. Por el propio problema no iba a ser necesario porque con las condiciones que le pongo a la cinta no se iba a poder producir esa situación. Pero yo de todas maneras lo pongo, como me indica el problema. La dependencia es al revés. Quiero que un receptor no funcione hasta que no esté el otro. Eso lo hemos montado además también en el tablero. Le pongo un contacto abierto. Si no está funcionando y yo le pongo un contacto abierto del primer receptor con el segundo, aunque yo le dé la marcha, tiene su rama abierta. Hasta que el primero no la cierre, el otro no puede funcionar. No sé, imaginas una máquina que tiene una bomba de lubricación y yo quiero que no pueda funcionar la bomba de lubricación si no está funcionando el útil de corte de esa máquina, por ejemplo. Pues le hago una dependencia, le pongo un contacto a la bomba del lubricante del elemento de corte, por ejemplo. O una máquina, no sé, una aspiración de una máquina de serrado, que no quiero que funcione si no está funcionando la sierra o el útil de corte, lo que esté produciendo ese desecho que yo quiero aspirar, por ejemplo. Ahí podría crear también una dependencia, contacto abierto en serie con el otro. Y luego las otras que me quedan ya son las de siempre, los paros que son contactos cerrados en serie, para que cualquiera de ellos me pare, y los contactos abiertos que son los contactos, de marcha, que son contactos abiertos en paralelo, porque quiero que cualquiera de ellos me dé la marcha. Luego dentro de cada uno de esos contactos, por ejemplo los de marcha, puedo tener una condición I, ¿no? Como es este caso. Me pueden pedir, por ejemplo, que se den dos condiciones a la vez para dar la marcha. Pues voy a tener algo así. Que yo pulse un S5, por ejemplo, y que esté un final de carrera B7. Pues ya está. Los dos en serie y la orden de marcha en este caso es una condición AND. Dos contactos en serie. Pero esto lo meteré aquí, esto será la orden de marcha. Al final yo lo que estoy haciendo, que no se pierda de vista, porque claro, aquí nos metemos en esto, que lo que yo tengo aquí es un circuito eléctrico. Son 230 voltios o 24 en continuo, lo que sea. Tengo un receptor, que es esto de aquí. Y yo quiero activarlo en unas determinadas condiciones. En este caso estamos actuando sobre una electroválvula. En la segunda parte del problema actuamos sobre un contactor. El circuito de mando son una serie de conexiones que me van a llevar a que se conecte o se desconecte bajo unas determinadas condiciones. Esas son las funciones que yo trato de identificar para poder construir el circuito. ¿Qué órdenes me tienen que detener? ¿Qué órdenes me tienen que dar la marcha? Etcétera, etcétera. No sé si he respondido a tu pregunta. Bueno, tenemos entonces el primero. Para el segundo, para la cinta, mismo planteamiento. Mismo planteamiento igual además, con las variantes que me da el problema. Lo ponemos aquí debajo. Bueno, en este caso tenemos el K1M, que es la cinta. Aquí tendré la realimentación de la propia cinta, que va a ser el K1M. Tenemos que ver las órdenes de marcha de paro, dependencia e incompatibilidad si lo hubiera.
Vale, la cinta K1M y la compuerta son incompatibles, es lo primero que me decía ese enunciado. Bueno, pues aquí voy a tener una incompatibilidad con Y1, que si recordamos era el relé K1A, ¿no? Eso de ahí va a ser incompatible. Más órdenes que me da. A ver, la marcha de la cinta. La cinta se activa al pulsar S1. La orden de marcha será el pulsador S1. El llenado de la tolva. El llenado de la tolva B1, el disparo del térmico F3 y la pulsación S2 paro me detienen la cinta. Es decir, me está dando 3 órdenes de paro, que van a ser el B1, que este no sé si le habíamos asignado un relé, vamos a ver arriba un momento para no repetir. B1 era el K2A. El relé K2A. El disparo del térmico o el disparo del térmico, otra orden de paro o la pulsación de paro. Puede ser una seta, puede ser un pulsador. Ahí tengo las 3 órdenes de paro. La realimentación que ya la puse directamente y dependencias no me da nada. Aquí no pondríamos nada. Vale. La cinta no depende también de la compuerta, está cerrada para que pueda girar. Lo tenemos como una incompatibilidad. Si está funcionando una, no puede funcionar la También otra. no depende de que esté Si no llenada. está funcionando la cinta, como va a ser biestable, si le damos activación a la cinta es que está abierta. No estamos poniendo en este caso ningún sensor para detectar si efectivamente está abierta del todo o se está abriendo. ¿Vale? Es una pequeña simplificación. Si tuviésemos esos sensores serían finales de carrera o unos sensores inductivos que irían sobre el cilindro de la compuerta y que detectarían si ha llegado a la posición. ¿Vale? Pero en este caso lo hacemos más fácil con el contacto. Otra de que la tolva está llenada, tampoco no Sí, depende. esto sale aquí. Yo creo. Entonces sí hubiera dependencia, ¿no? De que la tolva esté llenada. La cinta se va a parar cuando la tolva se llene. Claro. En este caso es un paro. Está llenando la cinta y cuando llega arriba, ¡plas!, le da la orden de parado. Vale. Bueno, ahí tenemos nuestras condiciones. Vamos a intentar resolver el problema entonces. Ya tengo el desarrollo. Esto sería la primera parte del problema. Ya os digo que lo podéis hacer así o subrayando en el enunciado, pues no sé, cojo rojo para el paro, tengo colores, cojo verde para las marchas, en azul subrayo yo que sé, las dependencias o las incompatibilidades, cada uno lo que suele usar. Bueno, vamos a resolver el problema entonces. Yo ya tengo dibujado aquí un circuito de fuerza. Protección magnetotérmica, protección diferencial para todos los circuitos, para toda la instalación. Y luego en la parte de fuerza tengo una base portafusibles, el contactor K1M, que ya lo tengo dibujado en la parte de fuerza, el F3 de la cinta, que también lo tengo dibujado aquí, el motor, que le voy a poner la marca, que no la tiene puesta, el M1, y unas bornas de salida ahí para lo que sería el motor. Tengo en este caso 3 borneros distintos. Voy a tener que va a ser el X1 para la alimentación, el X2 para salir al motor de la cinta y voy a tener un X3 para el mando. Vale. No lo comentamos todavía, pero luego a la hora de poner las bornas, como siempre hay que tener en cuenta dónde tengo instalados los diferentes componentes, porque para cada localización voy a salir con una manguera separada. Esa manguera, cuando llega al cuadro, yo quiero que tenga bornas que estén todas juntas, para no tener que pelar cable de más y cruzar cables, etc. Que me quede lo mejor posible ese cuadro. Bueno, eso sería la parte de fuerza. La electroválvula la voy a tener en el circuito de mando, que es el otro receptor que tengo. No tendría parte de fuerza aquí. Y aquí tengo dibujado también, esto lo veréis el año que viene,
como podría ser, por ejemplo, el circuito neumático para la compuerta de la tolva. En este caso, esto me representa el cilindro. Aquí tengo estos dos dibujitos que aparecen aquí que pone 50%, es una válvula reguladora de caudal. Eso lo que hace es que me permite que el cilindro regule su velocidad, ¿no? No que vaya a tope de velocidad, sino que puede ir un poco más despacio. El cilindro es básicamente, un cilindro cerrado y estanco de acero. Dentro tiene una especie de pistón, ¿no? Esta parte de aquí se llama el émbolo, la parte que me cierra internamente el cilindro y me lo separa en dos cámaras distintas. Y luego tiene el vástago, que es esa parte que sale, ¿no?, del cilindro. Tiene unas juntas de goma para que entre ellas haya estanqueidad. Yo le meto aire a presión por la izquierda, lo saco por la derecha y el cilindro lo que hace es salir, avanzar. Si el aire lo cambio, le meto aire por la derecha, a presión, y lo saco, dejo que escape a la atmósfera por la izquierda, el cilindro lo que hace es plegarse. ¿Vale? Es un cilindro que simplemente le meto aire a presión por un lado, se lo saco por el otro, avanza. Cambio el sentido del aire y retrocede. Y para controlarlo, en neumática se utilizan lo que se llaman válvulas distribuidoras. Las válvulas son normalmente unas piezas también de acero, que tienen una parte móvil en medio, las hay de diferentes tipos. Lo que hacen es las veces de hacer salir el aire por unos orificios o por otros, ¿no?, según yo muevo la parte móvil. En este caso, la válvula que tengo aquí, cuando está en esta posición que está representada, mantiene el cilindro plegado, y si yo alimento la electroválvula se va a mover de tal manera que el aire va a salir por los agujeros de manera inversa, ¿no? En vez de salir el aire a presión por el 2, va a salir por el 4 y hace que el cilindro avance. Entonces tiene solo dos estados. Si yo alimento la electroválvula, el cilindro está fuera. Si dejo de alimentar la electroválvula, la válvula distribuidora tiene un muelle que hace que se ponga en la posición de reposo y el cilindro se pliegue también. Vale. Bueno, con esto no os comáis la cabeza porque esto lo veremos el año que viene. ¿Y la fuerza del aire es tan fuerte? Sí. Bueno, habría que ver. En la neumática nos llega hasta un determinados kilos de fuerza, por así decirlo, y a partir de ahí, cuando ya no podemos más, pues entra la hidráulica, ¿no? El aire tiene una cualidad que es muy interesante, que es compresible. Si no fuera compresible no podríamos hacer aire comprimido. Pero eso que es lo que nos permite utilizarlo como elemento suministrador de energía, porque al final es utilizar el aire como un elemento de transmisión de energía. Tiene una pega, que es que cuando yo le hago una fuerza en contra al cilindro mayor de la que él puede ejercer, el cilindro se pliega, no puede. No se rompe ni pasa nada, que también es una ventaja. No se va a quemar como un motor, ¿no? Cuando lo trabo, que si no lo protejo bien, el motor se acaba quemando. El cilindro simplemente cede. Una fuerza en un sentido, otra en sentido contrario, la que más puede es la que gana. Entonces eso limita la neumática hasta una determinada fuerza. A partir de ahí, la hidráulica. Un sistema que funciona con elementos muy parecidos, pero que en vez de llevar aire a comprimido que yo dejo escapar a la atmósfera, es un circuito cerrado de aceite. Ese aceite prácticamente no se comprime, con lo cual los cilindros pueden hacer fuerzas ya muchísimo más altas. La maquinaria toda esta que veis, gran maquinaria industrial por ahí, lleva todos cilindros hidráulicos, circuitos cerrados, las excavadoras, todo este tipo de... porque necesitan hacer fuerzas muy, muy grandes. En este caso estamos en el supuesto de que, bueno, con un cilindro neumático pues sería más que suficiente. Luego los cilindros, la fuerza que pueden hacer pues va en función del tamaño, ¿no? La presión es la fuerza por unidad de superficie. Mientras más superficie tenga el cilindro internamente, ese émbolo, pues más fuerza va a ser capaz de hacer. La presión normalmente en estas instalaciones está sobre 6 bares. Movemos entre una horquilla entre 4 normalmente y 8, me parece. Y lo normal es trabajar sobre 6, 7. Bueno, esto que nos coma la cabeza, lo veremos. Lo puse aquí simplemente para que veáis que al final pues esa electroválvula hace algo, ¿no? A través de ese cilindro en la instalación. Bueno, vamos con las condiciones entonces. Aquí lo habíamos hecho primero la tolva y luego la cinta. Pues vamos en ese mismo orden. Órdenes de marcha S3 y B1.
Ponemos aquí un pulsador abierto. Bueno, las órdenes de marcha van a estar más abajo. No empezaríamos con los patos. Sí. Pero bueno, ya que lo metí, vamos a dejarlo, a ponerle su marca y dejarlo por aquí abajo. Vale. Tengo que parar cuando se quede vacío, ¿no? Que en este caso es un relé K4A. Pues nada, cojo el relé, un contacto de un relé. Luego los relés los voy a poner a la derecha todos juntos. A ver, ¿dónde estamos? Que me pierdo. Vale, paro. Vamos a coger un contacto cerrado entonces. El enunciado me dice que es, bueno, le he puesto que es lo contrario. El paro en este caso lo voy a hacer cuando se quede sin material. Le he puesto la raya para recordar yo que ese contacto tiene que ir cambiado. Entonces, si un paro lo hago con el abierto, con el cerrado, aquí lo tengo que hacer con el abierto. Ojo con eso, porque es cuando se quede sin material, ¿no? Cuando me para, cuando me cierra la tolva, cuando se vacía. Él está detectando y cuando deja de detectar, el contacto se abre porque se pone en reposo. Vamos a ponerlo por aquí. Como el relé está dentro del cuadro, pues lo podemos poner por ahí mismo. K, ¿cuál era? 4. El 4. Sí. Vale. El 4. Luego tenemos S4 como condición de paro. Aquí es un pulsador que será normalmente cerrado sin más. Le pongo la marca cuando lo meto S4. Vale, esas son las dos condiciones de paro que tengo. Condiciones de marcha tengo dos, pero que están en serie, porque se tienen que dar a la vez. S3 y B1. B1 que era el relé K2A. Pues aquí tengo que poner un contacto normalmente abierto. Ahí de K2A. No es en paralelo con el. Se tienen que dar a la vez, tiene que ser una condición serie en este caso. El problema me dice que la marcha solo la va a poder dar el operario cuando esté completamente llena la tolva. Si no está llena, no le va a dejar dar la marcha. Que luego podríamos discutir si eso está bien que sea así o no, o qué pasa si la para la mitad. Pero bueno, eso sería ya otra cuestión. Más cosas que tengo. Dependencia de B3, es decir, del lazo, que sería el relé K3A. Si no hay camión, no va a cerrar. Pues nada, ponemos la dependencia, contacto abierto de K3A. Y por último, la incompatibilidad de K1M, ¿no? Que ponemos un contacto cerrado de K1M. Bueno, luego hay que llevar la cuenta a medida que vamos metiendo más contactos, pues hay que ir aumentando esa numeración de los contactos, ¿vale? Que no se nos despiste. Todo esto está en el cuadro. Aquí bornas necesitaríamos, pues vamos a ir poniéndolas. Necesitaríamos una aquí para salir a la tapa. Necesitaríamos otra aquí porque voy a poner la realimentación, ¿no? Necesitaría otra aquí. Vale, vamos a dibujar ahora la realimentación, que estaría... La podría dibujar, por ejemplo, aquí.
A ver, para que me quede a la misma altura. Ahí. Este sería la realimentación que es de K1A. Y las 3 bornas que me hacen falta para esa rama. Las bornas las vamos a empezar a numerar. Esta sería el K1, el K3, habíamos dicho. Puede ser la borna 1. El K3, la borna 2. Y el K3, la borna 3. Pongo el receptor, que no lo he puesto, que sería el relé K1A. Y le pongo la electroválvula en paralelo, que necesitará también de 2 bornas. Esta la voy a llamar, nos ponía ahí Y1. Y le voy a poner 2 bornas que vamos a numerar después, porque ahí iríamos a otro lado distinto. Una, por ejemplo, ahí, y otra bornero X3. Esas las dejo ahí pendientes de numeración. Vale, esto sería, vamos a ponerle, que tenía aquí unos letrerines para ponerle, ahí. Bueno, voy a ir haciendo uniones, al menos en esta rama. ¿El qué? Este es el paro, sí, pero se para cuando se queda vacío. Entonces, cuando se queda vacío es cuando el sensor deja de detectar y es cuando se abre. Es porque va al contrario. Estamos como en el depósito, que es la detección, es lo contrario de la orden que tengo que dar en el problema. Entonces, la lógica la cambio a negativa. Tengo que poner el contacto contrario al que tendría que poner. Pero si es abierto ya no pasaría la energía. Tú piensas que cuando la tolva se te vacía, ese sensor está en reposo. Si está en reposo, el contacto va a estar abierto. Al estar abierto lo que hace es interrumpir el paso de corriente y lo que hace es parar. Realmente me está haciendo lo que me tiene que hacer. No, pero desde el inicio, como está arriba, ya está abierto. Nunca pasará la energía, no entiendo. ¿Cómo va a dar la orden lo de Claro, abajo? si está abierto no quiero que pase energía porque la energía en esta rama es para vaciar la tolva. Si ya está vacía, no la quiero vaciar. Esta rama va a ser a la derecha. Yo en esta rama de aquí estoy haciendo primero la parte de la vaciado de la tolva, que es la apertura de esa electroválvula. Cuando la tolva está completamente vacía es cuando este relé se pone en reposo y se abre. Y ya hace que tenga que cerrarse. Si yo no estoy abriendo, como es vía estable, tiene que estar cerrada. La lógica de negativa nos supone siempre un problema porque me cambia lo que yo hago de manera, digamos, siempre igual, ¿no? Si el paro es cerrado, me lo cambia abierto. Si la marcha es abierta, me la cambia cerrada. Pero es porque en este caso la orden es lo contrario de lo que el relé detecta. Si la orden la doy con la detección, el contacto tal cual. Pero la orden ahora la quiero dar con la no detección. Por eso tengo que cambiar el contacto. Habíamos visto en el tema 2, ¿no?, que la lógica de la negación en contactos es el contacto cerrado. Respecto al abierto es el contacto cerrado y si quiero invertir un contacto cerrado lo tengo que poner abierto. ¿Vale? El tema 2, ese que era tan rollo, una de las finalidades que tenía era acostumbrarse a razonar este tipo de cosas. ¿Vale? Pero bueno, poco a poco. Sigo haciendo uniones por aquí.
Bueno, ya veremos si esas luego me las deja numerar. Igual me da la lata. Pero bueno, por el propio programa que ya sabéis que... Tienes que darle un poco más a la izquierda, me parece, y puedes numerar. Cuando están así en horizontales Sí, sí. es complicado. No, este está mal. Este tengo que hacerlo más arriba. Vamos a borrar esa... Esta conexión tiene que ir aquí. Bueno, ahí tendría... No llego. No llegó y si no llega ya sabéis que no conecta. Este sería el primero de los dos receptores. A falta también de los relés. Vale. Si lo vemos así un poco en conjunto, tenemos las órdenes de paro, una orden de marcha que en este caso es una función AND, dos contactos en serie, la realimentación. ¿Qué más teníamos por aquí? Dependencia, incompatibilidad. ¿Vale? Dependencia del lazo, incompatibilidad con el otro. Venga, vamos con el segundo. Estaríamos con el K1M. Voy a empezar en este caso poniendo el receptor. Voy a poner un cable aquí. K1M. Ponemos en la bobina del K1M. Incompatibilidad con K1A. Ya que estoy abajo, voy a empezar poniendo la incompatibilidad por aquí. Contacto cerrado. NC en serie. Y este es de K1A, tendré que modificar la numeración, ¿no? Porque ya había utilizado uno de K1A, pues cojo, por ejemplo, el segundo contacto. Vale, marco aquí, en la parte de la derecha, el 2122. Más los paros en la parte de arriba. Tiene un paro de B1, que sería el K2A, del F3 y del S2. Puedo poner algún paro también por debajo, ¿eh? Si quiero que me quede, por ejemplo, a la misma altura las dos marchas, o eso ya es más estético. La marcha sería S1, el paro K2A, F3 y S2. Pues empezamos, contacto cerrado. De S2, por ejemplo, aquí. El F3 lo voy a poner aguas arriba, que es un contacto cerrado de térmico, que está por aquí. Más paros que me da el B1, que es el K2A. Ese lo voy a poner aquí debajo. Pero es un paro, ¿eh? Vale. El K2A, cogemos un contacto cerrado. Este me parece que es el segundo también, ¿no? Porque ya había metido uno del K2A. Entonces tengo que ponerle, acordarme de ponerle el número 2. Este, aunque esté por debajo, es paro, ¿eh? ¿Y qué me queda? La marcha. S1. La puedo poner por aquí.
Tendré que ponerle la realimentación en paralelo con la marcha. Bueno, aquí había utilizado uno de un K1M. A este voy a ponerle la numeración 1 y el otro lo cambio y le pongo el 2, ¿vale? Porque creo que en los contactores que tenemos aquí está de esa manera. Este sería el 1 y este que había escrito antes le pongo aquí el 2. Para que no haya problema. No sería lo mismo. Es que físicamente los que tenemos aquí, el que numera como 1 es el abierto y el que numera como 2 es el cerrado. Tú al final te tienes que adaptar al cacharro que tengas, ¿no? Si el cacharro viene numerado de esa manera, papel lo aguanta todo, pero luego la realidad a veces no nos deja. Vamos a ponerle unas bornas por ahí. Bueno, una aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Y bueno, de momento esas, ¿no? Numeración de las bornas. Esto está en la tapa que habíamos hecho 1, 2, 3. Pues puedo seguir numerando estas como 4, 5, 6. Y nada, uniones puedo hacerlas ya también. Una vez que meto las bornas, pues de ahí a ahí, de ahí a ahí. Esto me parece que no lo tengo bien alineado, pues vamos a alinearlo bien. Buenos días. Ahí para que nos quede más o menos en línea. Y la realimentación. Ahí. Bueno, ahí ya tenemos la parte principal del segundo receptor. Esto iría unido aquí arriba, que lo puedo unir también porque están los dos dentro del cuadro. Aquí no tengo que poner borna. Saco un cuadro para arriba. Vale, me quedan las señalizaciones. Y el relé 4 también. Y me quedan los relés. Los 3 sensores que tengo con los relés correspondientes. Bueno, vamos a poner primero los relés. En este caso, pues aquí tenemos una opción, creo, de capacitivo. Estaba por aquí. Aquí. Vamos a coger este. Aquí vamos a poner el B1 y el B2. Este va a ser el B1. Va a ser vamos a coger uno, por ejemplo, a 3 hilos, para que veáis otro tipo de conexión. Bueno, pone más o menos. Nosotros los tenemos aquí que funcionan con todas las tensiones. En estos es muy típico coger uno que te valga desde 24 alterna hasta 240, perdón, de 24 alterna continua hasta 240 alterna. Entonces voy a suponer que estamos utilizando uno de esos que lo puedo poner tanto en alterna como en continua. Aquí le pondría el relé en la salida, 3 hilos, lleva alimentación positivo-negativo o fase neutro y luego tiene una salida que es donde pongo el relé.
que me lo va a activar cuando el sensor esté detectando. Vale, y va por una parte la alimentación y por otra parte la salida del relé. El relé vamos a dibujarlo aquí, y a la misma altura que los otros receptores. El B1 tenía el relé K2A, pues este es el relé K2A. Este nada, este va alimentado simplemente a fase y a neutro. Ahí. Y por aquí arriba, pues... Ahí. Y aquí, como no me ha puesto el punto de conexión, pues se lo pongo yo. Vale, luego ya les pongo la conexión del neutro. El siguiente, pues lo copio ya porque es lo mismo. Si me deja copiar, pues lo copio y me ahorro ese... Creo que lo dejo copiar. Me lo dejará copiar, pero a lo mejor aquí arriba, haciendo edición, copiar. Y ahora hago pegar y ahí me lo pega. Vale, el otro podría ir. Este sería, por ejemplo, el B... ¿Dónde está el otro? El B3, que es el K3A. No, el otro del depósito es el B2, ¿no? Que es el K4A. B2. Y este sería el K4A. Y lo mismo, lo cableamos aquí. Tienes que poner la conexión siempre, porque a veces si no la pongo igual funciona. Yo la pongo siempre por si acaso, porque a veces da problemas eso. Pasa que aquí debí de equivocarme y de poner cable de color rojo en vez del color de... Vamos a ponerlo bien. Bueno, voy un poco lento. Oportunidad para ver, hacer preguntas. Lo que falle, lo que no falle. ¿Vale? ¿Y qué me queda? El inductivo. Inductivo los tengo por aquí también. Yo creía que no podía ir abierto porque pensaba que el relé K4A iba a estar abajo, por ahí. Ya. No Pero quiero los sí, hago sí, con sí, conexiones. por eso. Este sería el B3. Y aquí me queda por poner un relé que sería el... Este sería el 3, sí. Lo comprobamos, pero... Sí, el B3 es el K3. Hago las conexiones. Bueno, este tengo que ponerle que sea 2 hilos primero. A 3 hilos. Aquí tengo que cambiar. Bueno, lo que tenemos es eso. Tenía que haberlo juntado un poquito más, pero al menos este vamos a juntarlo porque no nos va a caber lo demás. Borro esta línea. Le hago la conexión de nuevo.
Señalizaciones que tengo, ya para acabar. En la cinta marcha paro. En la tolva, si está abierto o cerrado, o si está abriendo o cerrando. Y la tolva llena. Vale, a ver cómo andamos de espacio aquí. Regular. Vamos a mover todo un poco para que quede esto. Lo metemos para acá. No me lo ha dejado mover, no sé por qué. Vale, ahí. Lo otro lo movemos para abajo. Y nada, las lámparas vamos a ponerlas por aquí. ¿Cuántas teníamos? 4. 5. Pues vamos a tener que achucharlo todo un poco más. Vamos a apurar bien la hoja. Y vamos a hacer una pequeña trampa, que es que esta la voy a poner aquí. Vale. Venga, acabamos con las lámparas en un pispás y ya lo probamos. Señalización de la cinta funcionando es el P1, pues esta de aquí va a ser el P1. Le tendré que poner también bornas. Una por aquí arriba. Que voy a seguir numerando ya. Habíamos quedado en las 6 porque esto está en el cuadro. Pues esta va a ser X3. Borna número 6. 7, perdón. Aquí le voy a poner otra que va a ser el neutro de las lámparas. Esta ya me va a valer como borna común de neutro. Y la conecto. Venga, seguimos con estas de aquí. Le voy a meter pues sus bornas correspondientes. Aquí debe tocar la 9. 7, 8, 9. 9. ¿Se va entendiendo lo que se va haciendo? Voy un poco lento por el propio programa, pero... Bueno, y porque tampoco le doy yo muy rápido. Y ahora, según lo que quiera señalizar, pues le tengo que poner. El P2 es el paro de la cinta. Pues le pondré un contacto cerrado. Vamos a quitar un poco de zoom para ponerlo más o menos a la altura de otro contacto.
Estará más o menos por ahí. Este es el contacto ya 3 de K1M. Vale, más cosas que tengo que señalizar. El abrir o cerrar. Vale, el abrir es un contacto de K1A, ¿no? Que era lo que teníamos con la electroválvula. Este contacto de K1A pues tengo que mirar porque ya no sé cuántos llevaba. Aquí llevo el segundo, pues será seguramente el tercero. ¿Está en línea ahí? Sí. Marco el 3 de K1A. Y luego tengo que poner para la de al lado el cerrado, ¿no? Porque me señaliza el cierre. Sería el 4. Vale, esta sería el P2. Y sería de color rojo. Esta sería el P3 y sería de color verde. Y esta sería el P4 de color rojo. Y por último que tengo la de tolva llena. ¿Cuándo está la tolva llena? Cuando detecta B1, ¿no? B1 es el relé K2A. Pues tengo que poner aquí un contacto abierto de K2A. De K2 aquí llevaba el... ya no sé cuántos llevo de K2. Aquí está el segundo. Tercero. Probablemente sea el tercero. Y para asegurarlo puedes poner así la cuarta o la quinta. ¿Hay problemas? Depende del relé que uses, claro. Ya tienes que ver que tengas un relé que en la realidad te pueda tener ese número de contactos. Si me quedase sin contactos, pues sería con un contacto de un relé, conecto otro relé y voy encadenando relés. Del 2, ¿eh? Pues nada, vamos a sacar de aquí el neutro, ya para ir... Me quedaba ahí por numerar bornas también, ¿no? Las bornas de la electroválvula. Veis que cuando los esquemas son un poco grandes, el KDSIMU se complica. Y no te deja agrandar la hoja, ¿verdad? He puesto una hoja 3 ya, pero más de ese tamaño creo que no tiene. Vamos a poner por aquí la fase. Luego siempre tienes el problema cuando trabajas con un zoom muy separado, muy lejano. Esta no la numeré, ¿eh? Y ahora nada, más conexiones. ¿Hay alguien dormido ya? Bueno, si es casi, todavía libramos. Vamos para
Esa conexión no sé yo cómo me quedaría. Sí, me puedo borrar porque a veces se da el error o cosas así. Luego cuando te pones a simular te vuelves loco. Y hay un espacio, me parece. Ahora le hacemos un zoom para ver. No, no, no. Sí, hay un espacio. Hay un espacio. Espera, que estoy fuera de bolos. Vamos a ir desde aquí, porque esa línea además no me vale. A mí cuando hago sus líneas así a la mitad, el programa me falla siempre. Sí. Hay veces que deja como un hueco. Lo vamos a comprobar ahora en la otra conexión, que puede ser que nos haya pasado. Yo tengo que hacerlas todas directas. O sea, pues cuando es grande es casi imposible. Bueno, vamos a ver qué nos quedó aquí. Vamos a colocar estos letrerinos que había hecho, la tolva, el vaciado, que es esto de aquí. Bueno, aquí se ha agrandado por los relés auxiliares esos y por las iluminaciones, por las señalizaciones. Vale. Sí, señor. Falta un punto de conexión que probablemente nos dé problemas. Aquí, ¿eh? No creo que es no. Bueno, vamos a repasarlo por si le falta algo, que seguramente le faltará. Vale, la fuerza por ahí que ya estaba. Enumerar las formas abajo. Numerar las bornas, sí, esas las numeramos ahora. Habíamos llegado hasta la número 12. Pues serán la 13 y la 14. Vamos a numerar aquí. Tienes que darle más a la izquierda. Casi por el 1. Casi por el A1 tienes que darle de esta una. Esa parte de ahí. Un poquito más arriba. No te va a dejar eso. Hacemos trampa. Cuando están en horizontal es prácticamente imposible. Ahí. Vale, tenemos ahí todas las órdenes de marcha, el paro. Aquí teníamos un paro y los otros dos paros ahí arriba. Vamos a probarlo. Bueno, alimentamos los circuitos, protección general, las dos protecciones generales, la del circuito de mando. Darle Vamos a ver los relés cómo están, si elegí los correctos o no. Vale. Bueno, este ya no me funciona, este también. Probablemente haya hecho algo mal yo aquí en la... Vamos a cambiar una pequeña cosa. A ver si sí, porque así yo creo que funcionaba. Los ponemos a 2 hilos. Y hacemos esto. te ahorrabas espacio. Sí. Quería hacerlo a 3 hilos para que vieseis cómo eran, pero...
Bueno, y con el otro vamos a hacer la misma operación. 2 hilos. Esto fuera, esto para acá. A ver si quiere funcionar ahora. Vamos a probar primero los sensores. Aquí ya tengo algún fallo porque no me... Ah, bueno, no, está el contacto abierto. Vale, ahora sí funciona. Bueno, ahora lo tengo todo vacío, ¿no? No hay camión, ni hay nada, está todo... Me está señalizando el paro de la cinta, que está cerrada la tolva. Vamos a llenar, por ejemplo, primero la tolva, ¿no? Iríamos aquí al llenado. Ahí estoy llenando la cinta. Está funcionando el motor y está llenando. Si saltase el térmico por lo que sea, mirad que cuando le dé aquí va a saltar este contacto. Le doy a la parte de fuerza al térmico y salta. Vale, ese es el térmico. Volvemos a hacer la operación de llenado. Llenamos. Vale. Se llenaría primero, según estaba el enunciado, el B2 y luego el B1, ¿no? Entonces, se llenaría aquí el B2. Tendría que apagarse. Está ahora a mitad el material, a mitad de tolva, y cuando llega arriba del todo se para la cinta, ¿no? Actuó sobre el relecado SAC, hizo la función de paro. Fijaros que paro por aquí. ¿Sabes lo que es la empresa de Pavitec? No la conozco esa. Bueno, materiales de construcción y todo eso. Y tienen, yo trabajé ahí, y bueno, arreglándoles. Y tenían como unas tolvas que las llenaba como una pala de los materiales para hacer cemento, para hacer lo que sea. Tenían como unas cajas así de hormigón, las paraban el material. Y bueno, a grandes dimensiones. Y él iba echando con la pala los materiales que necesitaba para el cemento, para asfalto, para lo que fuera. Y el cuadro es exactamente igual que eso. Bueno, al final, claro, para hacer lo mismo las instalaciones se parecen. Yo me acuerdo que tenía que haber, me mandaron a hacer una propiedad de luces a la pantalla, que era la luz, porque ellos antes no se daban cuenta. Ajá. Tenían todo eso sin, o sea, les faltaban 2 bombillas. Es lo que tuve que hacer. Ah, mira qué guay. Está bien. ¿De qué tipo eran? ¿Capacitivos los sensores o cómo? Bueno, tenemos la tolva llena. Tenemos la tolva llena. Ahora, lógicamente, si el paisano da marcha para seguir llenando, pues no puede, ¿no? Tendría que tener aquí una señalización de que la tolva está llena, que es la luz azul del cuadro. Esa de ahí. Está señalizando que está llena. Llega un camión y se pone delante del inductivo. Ya tengo un camión. Estamos aquí en la parte del vaciado. Llegaría el operario y dice, bueno, ya tengo el camión, tengo la tolva llena, vamos a llenar el camión vaciando la tolva. Le da aquí al vaciado una pulsación y se abre la electroválvula. Está la electroválvula abierta, ahora estaría cayendo el material. Al caerse el material, primero deja de detectar el de arriba. El B1 dejaría de detectar. Cuando deje de detectar B2, lo que tendría que hacer sería cerrarse, ¿no? Se tiene que desactivar. Vamos a ver cómo van las señalizaciones. Bueno, ahí me está señalizando que está abierta.
Y finalmente vaciaría del todo, ¿no? Cuando vacía... aquí algo falló. Ah, bueno, no, se paró, ¿no? Sí, se paró. Ese sería el funcionamiento. Bueno, lo puedo tomar una foto. Este os lo voy a subir, ¿vale? Os subo el esquema del Cadesimu y os subo la figura del enunciado para que lo tengáis. Y lo estoy grabando también, con lo cual... Bueno, con esto lo que quería era un poco el proceso. A ver si fijamos un poco la idea de con qué pasos sigo para resolver. ¿Vale? El orden. Y ser ordenados es muy importante para no puedo resolver el problema todo de una vez. Fijaros que hay un montón de cosas. Y está simplificado y es un problema que, bueno, ya tiene un montón de receptores ahí. Entonces hay que ir por partes, pensando en esas condiciones, paso a paso y... No te oigo bien, perdón. ¿Para? B3. Porque tengo que detectar arriba y abajo que el material está... El nivel, digamos, bajo de la tolva y el nivel alto, para saber si está llena del todo o se ha vaciado, necesito dos sensores mínimo. Si quisiésemos saber el nivel medio, pues pondría otro por la mitad. Pero con esos dos me vale, para saber si está llena o vacía. Y luego el B3 es para detectar el camión. Para poder vaciar la tolva tenemos que tener debajo un camión y ese sensor lo que detecta es el camión. Sin más, según el enunciado eran los tres que necesitaba. No sé si respondí a tu pregunta. Más cosas sobre este. Hostia, no digas que no lo guardé. No, qué susto. Más preguntas. Dime. Es una electroválvula. Es esto que os dibujaba antes aquí. Esa electroválvula lo que hace es que salga un cilindro y te abra la compuerta. Es un cilindro, es para controlar esto. Por decirlo de una manera muy vasta, es como si fuese un grifo de aire comprimido que cuando tú le das a esa bobina, lo que hace es abrirlo, sale el cilindro, te abre la tolva y luego cuando le quitas corriente automáticamente se cierra. Es decir, el Y1 cuando le das corriente se abre la tolva, cuando le quitas corriente se cierra. Pero esto lo veremos en segundo. Como que para segundo lo tendremos claro. Y para segundo lo tendremos más claro todo esto. Espero que sí. Y para el examen que vamos a hacer, que va a haber un ejercicio práctico también. Espero que lo tengáis todos muy claro. Vamos a proponer otros. Voy a proponer uno yo ahora para que intentéis hacer vosotros. Bueno, igual lo hicimos ya, no sé, pero... Tenía por aquí... ¿Este lo hicimos? ¿Vais a intentar hacer este? ¿Lo veis desde ahí? Sí. Circuito de mando de una máquina amasadora. Venga, vamos aquí todos. La máquina está movida por un motor trifásico de corriente alterna con su correspondiente contactor y protección térmica. Se dispone de un pulsador de marcha y una seta de paro. La máquina tiene un resguardo que debe estar cerrado para que pueda funcionar.
Resguardo que lo detectará un final de carrera de que está esa tapa cerrada. La típica tapa transparente, ¿no? De policarbonato, Señalizamos con un piloto la puesta en tensión y paro y con otro la marcha. Digo puesta en tensión y paro porque en cuanto suba las protecciones del circuito, esa luz se va a encender. Y lo que tengo me lo pone ahí a la izquierda: contactor K1M, F1 protección térmica, S1 pulsador de marcha, S2 seta de paro, B1 resguardo. Es muy facilito, para las condiciones de marcha y paro tal cual. Entenderé que voy a salir con una manguera separada para el final de carrera, otra manguera para donde está el cuadro con los pulsadores y las iluminaciones, y otra manguera para la fuerza, para el motor. Venga, nos quedan 15 minutinos, a ver si podemos al menos diseñarlo ahí, aunque sea a mano alzada. Luego en la última hora le damos una solución.